Bienvenidos, soy Paul Esteban y me siento muy honrado en presentarles la maravillosa historia de un hombre extraordinario, el general Simón Bolívar, el Libertador. A través de la historia, pocos hombres han merecido la distinción y se han ganado el respeto universal, como Simón Bolívar. Bolívar fue mucho más que un hábil y valiente general que llevó a su ejército a liberar 5 países de la tiranía española. El genio de Bolívar y su perseverancia le dieron la libertad a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Fue un hombre de acción, pensamiento y profunda fortaleza espiritual. Combinación de cualidades que guiaron la insurgencia de las colonias americanas hasta darle a sus pueblos una libertad muy merecida. Libertad perdida desde tiempos de los conquistadores. Libertad reconquistada 3 siglos más tarde. Su visión política le dio a su pueblo el don de la democracia y la Constitución, promoviendo la justicia y la igualdad para las nuevas tierras liberadas. Pero el camino hacia la libertad estaba plagado de luchas políticas, tragedia personal, traición y batallas sangrientas. Sus soldados sacrificaron sus vidas por la liberación de estas tierras y entregaron su alma y corazón a manos de su heroico general, Simón Bolívar. Venezuela es un país conocido como la Tierra de Gracia por sus maravillosos y diversos paisajes. Esta tierra majestuosa vio nacer en Caracas a Simón Bolívar un 24 de julio de 1783. Fue el menor de 4 hermanos, 2 hembras, 2 varones. Fue bautizado como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Blanco. Las paredes de esta bella y exquisita casa colonial del siglo XVIII fueron testigo de su primer aliento. El coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, su padre, fue un rico hacendado, heredero del título Marqués de San Luis, que nunca usó. La madre de Simón, María de la Concepción Palacios y Blanco, también era parte de la aristocracia local. La familia Bolívar estaba realmente enmarcada dentro de la más alta jerarquía social en la época de la colonia, porque habían logrado el dominio del aspecto de la tierra que tenía una jerarquía de primer orden. La familia Bolívar vivía en una gran opulencia. El doctor Arturo Ulloa Pietri logró determinar que el capital que logró acumular Bolívar por herencia era aproximadamente de 36 millones de dólares, aun cuando todo lo dio y hasta murió sin camisa y hubo que ponerle la camisa del general José Laurencio Silva. Pero él tenía muchas instituciones, tenía muchos recursos, entre los cuales estaba la oprobiosa de la esclavitud, donde todos sabemos que cada ser humano tenía lamentablemente un precio. El Libertador Simón Bolívar era indiscutiblemente un hombre de pequeña estatura, muy delgado, de labios gruesos, no era totalmente blanco, un blanco moreno, y el pelo no era totalmente liso, sino con bucles. Destacaba mucho también en el Libertador el timbre de la voz. Era una voz muy sonora, muy vibrante, una voz metálica que se imponía rápidamente. Tenía una gran capacidad física, aun cuando era un hombre delgado, pero muy musculoso. La infancia de Simón fue muy triste. Cuando tenía apenas 3 años su padre murió. 6 años más tarde su madre muere de fiebre amarilla. Los 4 hermanos tuvieron que dejar la casa donde habían nacido y no tuvieron otra opción que irse a vivir con su tío en San Mateo, la hacienda de la familia, a 80 kilómetros de Caracas. Por esos años, el pequeño Simón se convirtió en un excelente jinete, muy útil para lo que vendría.
Continuamente le peleaban sus andanzas con la gente común. Esta conducta le permitió construir estrechas relaciones personales. El joven Simón estaba conociendo su pueblo. Su condición social privilegiada le permitió la mejor educación posible. Académicos de la época, Andrés Bello y Simón Rodríguez, fueron sus maestros. En el año de 1797, el joven Simón Bolívar, con 14 años de edad, ingresa como cadete al batallón de Blancos Voluntarios de Aragua. Era una unidad de milicias. Su padre, el coronel Juan Vicente Bolívar, había sido comandante militar de esa unidad en 1783. Era una unidad reservada para la aristocracia local. Tuvo una posición económica relativamente holgada. Por eso pudo viajar al exterior, estar en España, estar en Francia, estar en Italia. Todos los maestros que pudo tener el niño Simón Bolívar y el joven Simón Bolívar fueron extraordinarios, pero ninguno tuvo la capacidad de influenciar determinantemente en el carácter y la misma posición social de Bolívar, sino Simón Rodríguez. En 1799, cuando Bolívar tenía 16 años, viajó a Europa invitado por su tío don Esteban Palacios, quien vivía en España. En ese viaje, Bolívar conoce una joven llamada María Teresa Rodríguez del Toro, hija de una noble familia de Caracas. Se enamoraron y se casaron en Madrid el 26 de mayo de 1802, 2 meses antes de él cumplir 19 años. En España, el joven Simón Bolívar encuentra el amor profundo, apasionado y violento. María Teresa, quien es 2 años mayor que él, no encuentra la forma de detener ese ímpetu amoroso de Bolívar, porque no tiene ni la experiencia ni la madurez para ello. Ya Bolívar se quiere casar, pero el padre le dice que no, que debe esperar. Él acepta tal situación, pero como tan solo vivía a 70 metros de su prometida, el asedio era a diario y constante. 2 años después, Bolívar y su amable hechizo del alma, como él le decía, son marido y mujer ante Dios y los hombres. Él se casa muy joven cuando contrae matrimonio con esta muchacha que al parecer era muy bella, de muy buena posición social allá en la península. Y si María Teresa no muere, es muy posible que el Libertador hubiese sido un burgués normal y corriente viviendo con su esposa. En sus propias palabras, si no hubiese enviudado, quizás mi vida hubiese sido muy diferente. No hubiese sido general, ni hubiera sido libertador. En tan solo 5 días, la fiebre amarilla acabó con la vida de María Teresa. Su muerte fue muy sentida en Caracas, siendo enterrada en la iglesia catedral de esta ciudad. Su cabeza reposaba sobre una almohada y sobre el traje que usó Bolívar el día de su bautizo. En 1827, cuando Bolívar visita Venezuela por última vez, ordenó construir un monumento en honor a sus padres y a su esposa en el sitio donde ellos estaban reposando. Su desesperación fue inmensa. Tras varios meses de profunda depresión, decidió dejar su tierra, culpando a Venezuela por haberle robado a María Teresa. Juró nunca más casarse. Regresó a Europa y viajó mucho, llegando a presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame, en París. Este evento impactó profundamente sus ideales libertarios, pues había sido un gran admirador de Napoleón. Bueno, uno de los hechos resaltantes de Bolívar es que, siendo un hombre de acción, es un magnífico pensador y escritor. Sobre todo, Bolívar fue formado intelectualmente por su maestro Simón Rodríguez, que era un fanático de Juan Jacobo Rousseau y lo educó según la pedagogía del Emilio. Bolívar además desarrolló unas lecturas extensísimas, era conocedor perfecto de Montesquieu, era conocedor y gran admirador de Voltaire, que era su escritor favorito, y desarrolló un estilo sumamente impetuoso y sintético como escritor. Viajando por Italia, en el Monte Sacro, en Roma, el 15 de